mis amores, bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de este podcast, Los Artistas que se fueron. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a tener a nuestra primera invitada. Esta invitada viene directamente desde Cuba y como yo y como parte de este podcast también en algún momento salió de Cuba, así que los voy a dejar primero con un poquito de su música para que sientan el calorcito de la isla caribeña. Luego de eso seguimos con nuestra entrevista de hoy. Sola, prefiero estar sola. Hablar de relaciones me incomoda, Por eso me quedo sola, prefiero estar sola. sola, me quedo. Hablar de relaciones me incomoda. Sola, prefiero estar sola. Hablar de relaciones me incomoda. Ok, corten. Buenas. Bienvenidos todo el mundo al podcast Hola. de los artistas que se fueron. Y yo Ujú. estoy encantadamente feliz. Hola a Ay, todos. esa palabra existe, encantadamente. Bueno, Me la inventé. y es si no mía. existe, bueno, la creaste. Se la ponemos al diccionario de Miguel de Cervantes. Estoy aquí muy feliz porque ya tenemos a nuestra primera invitada. Y mira, Un honor. no te lo iba a decir, pero eres la primera. Eres la primera. Y dicen que el que da Es un primero da honor. 2 veces, ¿no es verdad? Bueno, Y qué bueno, honor. vamos a darle Qué un honor abrir. aplauso a la Victoria Queen de Cuba. ¿Cómo estás? Todo bien, tú sabes. En este tiempo de cuarentena que estamos con esta encerradera, más de 5 meses. Yo llevo aquí desde abril. Bueno, yo no hago un performance, más o menos desde... Yo desde el mismo 27 de abril. Yo porque yo fui a Increíble. una ciudad que está en el sur, que se llama Phuket, que ¿sabe? Que es famosa, donde están las islas, la Phi Phi Island, seguro tú has escuchado hablar de eso. Y fui ahí y tenía un show en uno de los lugares más espectaculares de ahí. Y resulta ser que ese día el rey de Tailandia le dio por dar un paseíto y bueno, cancelaron todos los shows porque cuando él va para allá con la realeza y todo, cierran todos los caminos y Mira todo. Y tú. yo, no, me quedé en esa. El único recuerdo que tengo de esa situación es el póster. Ok, a mí un pajarito me dijo que tu nombre no era Victoria, pero que de todas formas, yo Ay, pero quiero la gente saber, chismosa. yo quiero saber por qué Victoria Queen. Cuéntame. A ver, tú sabes que para estar en esta industria hay que buscar un nombre comercial. Es decir, no puedes, por lo menos a mi parecer y a parecer de muchos, debes buscar tu nombre comercial. Tú sabes que Yailin, por lo menos para mí, no es comercial para nada. Entonces, mi mamá se llama Victoria y siempre me gustó ese nombre. Y dije, ay, qué comercial. Entonces mi apellido es Reina. Y no me puse la Queen por presumir, ay, la Queen, la Reina. No es que mi apellido es Reina. Entonces, buscando este nombre comercial, puse el nombre de mi mamá y mi apellido. Surge este nombre comercial, Victoria Queen. Y pues Qué bueno, me ha original. funcionado a cantidad. Súper Sí. original, súper original. Hay sus choques y sus cosas, tú sabes, porque ahora mismo tú vas a YouTube y puedes hacer cualquier búsqueda por Google o por donde sea. Victoria Queen, y como que es un poco chocante. Porque ya tú sabes el tipo de contenido que te va a salir, la Reina Victoria, Inglaterra y esas cosas, pero bueno, tú pones Victoria Queen Cuba o Victoria Queen cantante y ahí voy a estar yo. Tenía muchas ganas de tenerte en el podcast y me da mucha alegría de que seas la primera, porque nosotros siempre estamos una alegría para hablando, mí. nosotros No, no es para siempre mí. estamos hablando en privado, por donde quiera, y siempre nos estamos compartiendo las cosas, porque yo sé que tú, al igual que yo, estás muy inmersa en la música independiente, estás creando tu propia música. De hecho, empezamos el show con una de tus canciones, así que los que están escuchando el podcast, qué bueno que escucharon la canción, esa es de la Victoria Queen, y lo que nos están viendo en YouTube, pues esos primeros minutos del podcast, pues es
la Queen de Cuba. Yo no sé, a mí me gusta la Queen de Cuba. En Cuba pueden, decir, en No, Cuba no, pueden no, no. decir, no, Vamos. dice que en Cuba pueden decir lo que sea, la dura, la no sé Vamos, quién, la no, otra. pero tú sabes, vamos a tachar eso, porque que muchas personas pueden decir, bueno, ¿y ella, la Queen de dónde? ¿Tú me entiendes? No, pero yo te digo la Queen, yo te digo la Queen. Ok, Ok, la reina de mi vida, no de nadie, no lo impongo, no estoy diciendo que soy la reina de Cuba, ni que tú tú no sabes, lo dices, lo digo la yo. reina de ningún género. Sí, vamos a aclarar. No, que No aquí quiero la gente haters. aquí la gente se fajan por los tronos. Vamos Vamos a hablar, a dejar claro que no hay ningún trono. todavía no hay ningún trono. Victoria, yo te quería tener aquí porque, bueno, como decía, estás creando música independiente, no de ahora. Yo sé que tú estás creando música independiente desde hace unos cuantos años, más o menos. ¿Desde cuándo empezaste y cómo supiste? ¿Cuándo fue que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto es lo mío? Vamos a hacer una historia bien breve. Yo me acuerdo que yo estaba en 4º grado de la primaria y Throwback. yo estaba en 4º grado de la primaria y había una muchacha en mi aula que cantaba, para los que no sepan lo que es Cantándole al Sol, es como una compañía infantil, donde se desarrollan varias artes, entre esas la música, debido a que mi mamá, porque yo soy jimagua, Ay, verdad que tú eres sí, jimagua como un varón. claro, debido a que soy de una familia humilde y siempre he estado con mi mamá y mi hermano, y mi mamá era madre soltera. Entonces, pues, debido a esto, mi mamá no tenía tiempo para llevarme Cantándole al Sol, ni estar participando en una casa de cultura, ni en un centro donde yo pudiera desarrollar este arte. Y entonces yo siempre noté que yo cantaba, pero bueno, no le di ninguna importancia. Entonces me acerco a esta muchacha, a esta niña, como yo, en mi aula, que estaban Cantándole al Sol. Siempre me pegué a ella por la música. Ella traía unos libritos que le daban Cantándole al Sol con todas los popurrí de canciones, muchas veces todas las canciones. Yo me pegaba a ella, como ya mi mamá no me podía llevar a Cantándole al Sol, bueno, yo me pegaba a ella. Ella me enseñó varias canciones. Me acuerdo que una de las canciones que me enseñó, yo la estaba cantando en el aula y la maestra se sorprendió y me dijo, ¿tú cantas así tan lindo? Y yo sí. Y dice, ¿sabes que el próximo matutino vas a cantar? Había una actividad, algo así. Me dijo, ¿sabes que vas a cantar? Y yo, pero ¿cómo? Yo, súper tímida. Bueno, canté. A partir de ese entonces, a mí me sacaban de la escuela tú sabes, a todas estas actividades que se hacen en Cuba, actividades político-culturales, incluso en bases militares y estas cosas, unidades militares, que me llevaban. Yo siempre era la que representaba mi escuela. Y así empezó todo, pero bueno, tú sabes que cuando uno es niño, no le presta importancia a esas cosas. Siempre fui avanzando en estos grados escolares, secundaria, preuniversitaria, y también seguía cantando, pero nunca le di esta importancia. Llegó ya a mi edad adulta, los 18 años. Había un concurso en Cuba, se llama La Nueva Voz. Era algo parecido, jamás igual, por supuesto, a The Voice. Okay. Era algo más bien, solo en Cuba, solo se transmitía en Cuba, y entonces mi hermana, que vivía cerca del Teatro América. Porque tú tienes otra hermana aparte de Jimagua. Sí, mi hermana más grande. Ok. 15 años mayor que yo. Wow. Y ella me dice, ay, Yali, ¿por qué no te presentas? Y yo, ay, no sé. Ya yo estaba trabajando ya. Y dice ella, mira, falta el trabajo. Y ve, y tú sabes, participa de eso, no sabes lo que tú vas a ganar con eso. Claro. Y yo dije, déjame probar, pero nadie sabe. Entonces fui, y para no hacerte tan largo el cuento, terminé en 4º lugar. Wow. 4º lugar ahora mismo no me acuerdo cuántas personas, pero eran bastantes personas. Entonces, a raíz de ahí, un muchacho que terminó en el 3er lugar, José Lázaro. José Lázaro se me estaba viendo, muchas gracias, mi amor. El descubridor de la Queen.
así mismo. Entonces me dice, mira, Mima, hay una audición en un grupo donde yo estoy, un grupo vocal, y están buscando, tú sabes, cantantes y tú cantas muy bien. ¿Te gustaría ir a la audición? Tú no sabes. Yo dije, ok, déjame probar. Bueno, en fin, audicioné, le encanté a la directora del grupo y a partir de ahí empieza mi carrera, tú sabes, en la industria. Yo no me arrepiento porque gracias a ese grupo, gracias a esa agrupación vocal, hoy por hoy es Renacer. Gracias a ellos yo desarrollé mi voz súper, pero no sé ni cómo explicarte. Me desarrollé de una manera en la que nunca pensé me fuera a desarrollar. Todo se fortaleció en cuanto a mi voz, a mi técnica. A partir de ahí, ya tú sabes, empezó todo. Ese fue como el inicio de lo que soy hoy, sinceramente. Wow. Me ayudó mucho. Fue una escuela. Yo creo que todo el mundo sabe eso, que los músicos cubanos son muy talentosos y la cultura cubana es súper rica, y cuando tú tienes las personas correctas en tu vida, aprendes mucho. Claro. Y a veces uno no lo ve de esa manera cuando uno está ahí, yo recuerdo que yo también estaba en una compañía y nosotros teníamos que ensayar todos los días, y ya yo estaba obstinada, yo decía, pero ay, ya yo no puedo, y yo no me daba cuenta hasta años más tarde, la disciplina, la educación vocal. Incluso yo nunca pensé dentro de Cuba estar cantando en inglés. Y en ese grupo se me dio la oportunidad incluso de empezarme a abrir musicalmente en ese idioma. Ya sabemos cómo tú empezaste, sabemos que te abriste camino en la música en inglés, pero como yo te veo, yo te sigo, sabes que yo soy una fan. Tú has cantado en vietnamita. Uf. Porque actualmente vives en Vietnam. ¿Por qué Vietnam? ¿Por qué Vietnam? A ver, todos sabemos, bueno, y para el que no lo sepa, lo voy a dejar claro aquí. Y sí. Y pienso que muchas personas no me van a ir a la contraria, porque saben que es lo que voy a decir. Cuba es un país muy difícil para crecer en cualquier cosa. Y para crecer en la música te limita de una manera. Incluso los cantantes ya reconocidos más famosos en Cuba, los cantantes populares, tienen que recurrir a fuentes externas de fuera del país para promocionar su música y para hacerlo todo. Cuba te frena en muchos aspectos, te frena en los aspectos de internet, te frena en el aspecto de que en Cuba no se puede hacer una promoción, incluso ni pagada, por las redes sociales. Una de las cosas que es lo que lleva al cantante, tú sabes, a reconocerse, porque ahora mismo, si nadie te conoce y no puede hacer una promoción, ¿cómo esa gente va a descubrir que tú existes? Entonces, Cuba es uno de los países que no te permite hacer eso. Entonces, aparte de eso, en Cuba hay una escasez de trabajo inmensa, y sobre todo en la música. Casi todos sabemos que siempre tenemos que emigrar para encontrar contratos de trabajo, sobre todo en la música. Y entonces, un amigo mío, Darío, él estaba trabajando aquí, él primeramente trabajó conmigo en este grupo que te dije anteriormente, el grupo Vocal Renacer. Y entonces él me dijo, ay, ¿por qué no vienes para acá y trabajas? En Vietnam no hay muchas morenas, muchas negras, sí. Es verdad. Y latinas sobre todo, y negras no las hay. Entonces es una de las cosas también que me dijo, mira, vienes para acá, eres diferente, aquí hay varias gente que te va a contratar. Yo vine para acá en enero del 2019, fue que llegué aquí, y bueno, Vietnam es el país que me cambió la vida completamente. Entonces vine, me hice una audición, me acuerdo, con If I Got You de Alicia Keys, y le encanté al jefe del lugar, y así hasta el día de hoy me he mantenido aquí en Vietnam, trabajando ahí y trabajando en otros clubes y en otros lugares. Tú estabas hablando de algo muy importante, o sea, Darío te decía que tú eres diferente, vamos a hablar, esto va a llegar, vamos, espero que no suene raro, pero mira, ¿qué tan difícil tú crees que sea abrirse en la industria musical, sobre todo como artista femenina? Bueno, primeramente, cabe destacar que no hay muchas artistas femeninas reconocidas latinas en el mundo. Todo el mundo sabe que está, por supuesto, la Karol G, la Becky G, la Nati Natasha,
María Becerra de Argentina, también he escuchado un poco. Hay muchas, pero no las destacan a todas. Se están buscando como ciertos patrones. Y uno de esos patrones, lo digo porque ya he hecho mi research, ellos no tienen artistas femeninas y negras. Eso es algo que no existe. Yo no había pensado en eso, pero tienes mucha razón. Bueno, ahora mismo, No se me ocurre a nadie en la cabeza de... para la industria musical, una latina es una chica de tez blanca con el pelo negro largo por la cintura. Esa es como la versión de, tú sabes, de latina. Con Es la como que pompa si- grande, es como- con la boobie grande. Claro, es como que las latinas negras no existen. Bueno, yo ahora mismo, si te cuento con los dedos de mi mano cuántas negras latinas reconocidas hay ahora mismo dentro de la industria, te digo que 3. Isa, que es de Brasil, Lumila, brasileña también, y Amara la Negra, que creo Amara que la es de Negra, República Dominicana, creo. Sí, 3. es verdad. Yo nunca me había ¿Qué puesto a pensar pasa? en eso. Es que la industria ya ha encasillado de que las únicas que pueden triunfar dentro de la industria musical son las chicas de tez blanca. Es lo que pienso. ¿Me entiendes? Como que no se le da la oportunidad a las chicas de color, a las chicas como yo, porque sinceramente ellos piensan que no vendemos. Entonces es un Ya yo complicado. he venido haciendo un análisis profundo de todas estas cosas y me he dado cuenta. Aparte- Incluso Amara la Negra, ya lo dijo una vez, que en la industria piensan que una negra no puede vender. No tiene la capacidad, por muy buena que sea su música, por muy bonita que sea, no quieren una persona de tez negra. Una persona de tez negra que represente la raza latina. Porque Que haga lo mismo que está haciendo Nati Natasha y todas estas muchachas de tez blanca en el campo, tú sabes, de la música urbana. bueno, pues entonces tenemos a Ya la de por Queen sí, de Cuba que hace Ya de música por sí, urbana. este campo es difícil porque el hombre ya como que se ha impuesto sobre todos estos géneros de música urbana. Entonces la mujer como que tiene ya, como que está recortada, ¿me entiendes? Es como un 90% hombres y un 10% mujeres. Y ahora, sin ese 10% de mujeres, tampoco quieres una mujer negra, entonces, por ser mujer y por ser negra, jamás vas a avanzar porque no quieren. ¿Me entiendes? Por eso soy una artista independiente. No quiero un sello discográfico, no quiero estar firmada por nadie, no quiero que nadie sea mi dueño, ni nadie me diga cómo vestirme y qué imagen debo llevar. Sí. Por eso no quiero firmar, quiero ser artista independiente y bueno, y si triunfo bien y si no también, pero no quiero que nadie venga a ponerme pautas, ¿me entiendes? Tienes que hacer esto porque nosotros somos tus dueños. Nosotros somos los que te controlamos, los que te decimos cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que, ¿me entiendes? Por eso es que soy artista independiente. Por ejemplo, para ti como artista independiente, ¿cuál es o cuáles tú crees que sean las mayores trabas que tú tienes para pasar de niveles? Todos sabemos perfectamente que siempre hace falta una persona con un poco más de poder que tú. Es verdadero, es un hecho contundente de que todas las mujeres que están pegadas fueron pegadas por hombres que ya estaban en el género. Nati Natasha se pegó por Don Omar, Karol G se pegó por Nicky Jam, que hicieron un tema juntos. Bueno, y también ya conocía a J Balvin. María Becerra era youtuber, es decir, que ya tenía una trayectoria. Hay algunas que lo lograron por sí solas, pero la gran mayoría siempre lo logra por alguien más grande que ellos. Entonces, en este caso, yo digo que me sería de gran ayuda alguien que reconociera mi talento, reconociera la música que estoy haciendo y me ayudara, vaya, yo se lo apreciaría. Sí, ahora mismo tú hablabas te voy a poner un ejemplo porque eso se está usando mucho actualmente, a lo mejor tú has escuchado. Ya muchos artistas, y creo que de eso hemos hablado otras veces
en otras ocasiones tú y yo por privado. Tú sabes que antes, pues, tener un record deal era el top. No quiere decir que no sea importante tener un record deal en donde estamos. ¿Qué sucede? Que muchos artistas a veces no están preparados y no se dan cuenta que esos record deal es una deuda y te dicen vamos a invertir este dinero en ti, pero o sea, te vamos a dar este dinero y la gente piensa que ese dinero ya es free, ya se lo ganaron y resulta ser que tú tienes que estar, como te decía, prácticamente esclavizado ahí y tienes que estar todo lo que estás haciendo. Pero y si estás enfermo, enferma, tienes que actuar. Sí. Si te rompiste una pierna, tienes que actuar. Te ponen, es como Jessie J, no sé si tuviste eso. Ella hubo un tiempo, esta cantante que, bueno, tú sabes quién es Jessie J. Sí. Se rompió una pierna y le tocaba un concierto, pero ella está firmada, ella no es artista independiente. Entonces le pusieron un trono, tuvieron que modificarlo todo, pero en un final el hecho fue que le pusieron un trono, o sea, una silla, y ella tuvo que cantar sentada con su yeso, porque ella no podía suspender, por muy mal que se sintiera, por muchos dolores que sintiera, es como que somos tus dueños, tienes que hacer lo que te digamos porque tú sabes, hasta tu nombre, hasta somos dueños ya de tu nombre. Tómate esta pastilla, tómate la pastilla y actúa con la pierna rota y con tu yeso. No, a ver, con respecto a eso y con respecto a lo que tú me estás hablando de que, por ejemplo, en tu caso, te haría falta una persona, porque ya sabemos que muchas veces no tenemos el soporte, el apoyo que queremos. Ya eso está más que dicho. Yo en los podcasts anteriores hablé sobre eso. Por eso también te hablé de una persona más reconocida que yo, que reconozca mi talento, porque todos sabemos que ahora mismo, si yo trato de buscar una persona así, que le importe o no le importe mi talento, eso descártalo, porque ahora mismo todos ellos piden una gran suma de dinero que es increíble. Vaya, yo haciendo una colaboración con 2 o 3 de ellos me pudiera comprar una casa. Niña, una casa, me traigo a mi familia completa de Cuba para acá que vivan. Mira, ¿qué te decía? Al punto donde quiero llegar es que ahora se estila mucho los contratos de, vamos a decir que es tipo un inversor que trabaja para uno de estos record deals y ellos, en vez de firmarte, o sea, tú eres mía, en vez de eso, ellos es como que firman un contrato como un tercero para ayudar a lo que es la promoción y la distribución, porque como yo hablaba en los podcasts anteriores, y yo creo que, y también hemos hablado de eso personalmente, nosotros hemos avanzado en lo que es la música, tenemos la formación, tenemos la experiencia, y ahora, para lo que tú decías, para poder llegar a audiencias diferentes, para poder pasar de nivel, a veces lo que necesitamos es ese empujón, y a veces el empujón, aunque me digan que no miles de veces, es financiero. Y hasta que tú, o sea, no tiene nada de malo porque es una inversión en tu carrera. Si tú eres guitarrista, tú te compras una guitarra. Nadie te puede caer arriba. ¿Pero por qué te compras una guitarra? ¿Pero con qué voy a tocar? Claro. ¿Sabes? Es así. Y eso se estila mucho ahora. Y desgraciadamente, y lo voy a decir aquí sin que me quede nada por dentro, a veces nuestros amigos, con comillas así, para el que no vea el video lo sienta, que estoy poniendo las comillas, nuestros amigos o personas conocidas, vaya, no le vamos a poner ni el título de amigos, pero hay mucha gente que te ve pasando trabajo o te ve que tú estás por lo menos haciendo algo para ti, estás haciendo algo y no te apoyan, no hacen nada. Entonces, obviamente, tú trabajas yo sé que nosotros no debemos trabajar ni enfocarnos para los pocos que nos conocen, porque hay 1000 desconocidos
que les encantaría descubrirnos hoy mismo, ¿me entiendes? Ujú. Porque para ti, para mí y para todo el que está viendo este video, que sea músico, que sea Ujú. cantante, que sea músico, siempre habrá un público, pero yo sé que no debemos trabajar para los pocos que nos conocen, Ujú. debemos trabajar para los desconocidos, Ujú. pero gracias a esos pocos que nos conocen, muchas personas nos pudieran descubrir hoy mismo, Ujú. pero no nos No apoyan. vas. Es así. Pero y no por eso- importa, siempre y No. cuando te apoyes tú misma. Sí, exactamente. Yo en los podcasts anteriores yo decía que uno no debe trabajar, uno no debe hacer la música para que todo el mundo le guste, porque eso es imposible. Hay gente que le gusta Daddy Yankee, hay gente que no le gusta Daddy Yankee, hay gente que le gusta el Ujú. reggaetón, hay gente que no le gusta el reggaetón. Los gustos no se pueden imponer, pero si, por ejemplo, yo te veo en tus redes sociales, la calidad de tus videos, la calidad de tus fotos, la calidad de las cosas que tú haces, concho, eso lleva un reconocimiento. Tú y yo ni siquiera nos conocíamos de Cuba. Nosotros nos hemos visto en Ujú. persona creo que 2 veces. Así Lo- mismo. Y yo, o sea, y nosotros empezamos a estar más así unidas, vamos a decirle de cierta forma, porque, concho, si yo veo que tú Empezó estás así trabajando y que tú estás haciendo cosas similares a las que yo hago, las dos nos podemos ayudar desde el punto de vista del conocimiento de qué puedo hacer, qué está haciendo, cómo, mira, estoy usando esta técnica, usa esto, y apoyarlos, porque al final ni tú y yo hacemos el mismo estilo de música, ni Así ni mismo. tú y yo somos iguales, ni aunque seamos Pero estamos luchando hermanas, por lo mismo. ni aunque seamos hermanas, yo no te veo a ti como una competencia, y ese es el problema, que la gente piensa que por darte un like o compartir, ya automáticamente la persona va a take off, va a hacerse famosa, cuando la verdad es que a veces Esto es un proceso. un simple comentario, y a veces, y a veces yo creo, a veces yo me pongo a pensar que yo digo, mira, para que me pongan un emoji fake, mejor que no me digan nada, pero aunque uno no haga las cosas por un reconocimiento personal, concho, te motiva y te ayuda ese sentir de que la Es que gente... incluso en redes sociales, un like te ayuda, un simple like sin comentario te ayuda con el engagement Ujú, de tu página, con el engagement de tu Instagram, ujú, de cualquier red social que estés usando. así mismo. Y si no tienes apoyo, entonces No, si no tienes apoyo, ahora mismo todo es engagement. Todos Ahora sabemos eso, que ahora mismo todo es engagement. Entonces, un like cuenta. ujú. Sobre todo porque a Todo veces cuenta. nosotros hacemos live shows, pero los live shows que nosotros hacemos es de covers. No hay muchos gigs aquí ahora mismo donde tú puedas ir a cantar tus canciones originales. Primero, Ujú. porque para ir a cantar tus canciones originales tienes que tener Tú tienes que pagar por cantar, tienes prácticamente por que favor. tienes que ir al lugar y decirle, yo fijo, te voy a traer aquí no sé cuántas personas, bueno, en fin, que es una cosa loca y nos pasaríamos la eternidad hablando de eso. Pero bueno, nada, si estás escuchando este podcast, entiende que un comentario, un like, un repost, un compartir, un mensaje, una llamada telefónica a la persona que tú conoces, si tienes confianza con la persona, si la conoces de hace rato. A ver, no es que nos falten las ganas de trabajar. Claro, Las ganas siempre están ahí, sí, pero como que nos impulsan más. claro, es que es importante, ¿sabes? Es algo gratificante Ujú. recibir un mensaje de una persona extraña o conocida que tú sabes que lo haga, un mensaje de corazón. Los sea de extraños, corazón. los extraños apoyan más que los que conocen. Estábamos hablando de la industria musical y me estás hablando de las artistas en el género urbano. ¿Cómo tú describes tu música? A ver, mi música
primeramente el R&B. El R&B, una fusión de R&B con música urbana. Yo digo que mi voz más bien se va por el R&B. Entonces me gusta mezclar eso con diferentes géneros de música urbana. El dancehall, el reggaeton. No es que esté haciendo mi música por tendencia, es que es lo que me gusta hacer. Incluso muchas veces cuando estoy escribiendo mis canciones y me llega la melodía sin haber escuchado una melodía, me llega la melodía sin haber escuchado nada previamente. Es decir, como que me nace. Es que no sé ni cómo explicarte. La musa. No me expliques, es la musa que te baja. Me viene la melodía así y yo lo escribo a capela y ya yo sé que esa canción debe ser, tú sabes, un reggaetón o un dancehall. En este EP que estoy lanzando, muchas de esas canciones me vinieron así, sin música. Me vino, la melodía la tenía aquí y pues bueno, ya después con el productor y eso lo sacamos todo. Entonces así más o menos ese es tu proceso de creación. Tú vienes con la melodía primero, con la letra. Sin melodía no hay letra. Eso sí es verdad, eso sí me es tiene verdad. que venir primero La melodía. Entonces yo transportarme. Tú usas, por ejemplo, tú grabas la melodía en el teléfono o algo así más o menos. También. O muchas veces sin grabar la melodía, me viene la letra y yo la escribo y a medida que voy escribiendo ya le voy creando una melodía, pero todo mental. Ya después me grabo. Claro. Grabo la letra con la melodía que creé. En el teléfono. Victoria, tú me estabas hablando ahora mismo de un EP que bueno, una de esas canciones las que escuchamos al principio, cántame un pedacito de Sola, esa es mi preferida. Cántamela. Sí. A ver. Dale. A mí tú no me puedes poner castigo. A mí tú que te pienso y te necesito. Pero aunque me muevas el piso, mi libertad es mi mayor vicio, por eso cero compromiso. Sola, prefiero estar sola. Hablar de relaciones me incomoda, estar soltera ahora está de moda. Sola, prefiero estar sola. Hablar de relaciones me incomoda. Estar soltera ahora está de moda. Algo así. Oye, esa canción me encanta. Yo me acuerdo cuando tú sacaste esa canción hace 2 meses. 2 meses. Un mes y algo. Por ahí. Sí, por ahí más o menos. A mí me encantó. Bueno, me encanta la canción. Y bueno, más o menos ahora es donde viene la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál de tus canciones tú creas que sea la que haya tenido más éxito o la que pueda tener más éxito si es que todavía no la has sacado? Bueno, hay una que se viene que está potente. Pero yo, por el momento, no he tenido ningún éxito. Éxitos así que se puede llamar éxito. Pero tú sabes, como veníamos hablando, esto de la promoción y que si nadie te conoce, ¿me entiendes? ¿Cómo te van a descubrir? Así mismo. A ti y a tu música. Si todavía, ¿me entiendes? Estamos en el proceso de que me conozcan y eso. Yo digo que éxitos no tengo, porque todavía hay muchas personas que no me conocen, pero algo que sí pudiera ser un éxito hasta ahora de lo que he estrenado es Sola. Sola se asemeja mucho, tú sabes, ahora a las tendencias musicales que se están viendo, tú sabes, reggaetón y esas cosas, y la letra y toda la composición va muy de la mano con toda esta onda que se está viendo en la música urbana y las mujeres con sus letras y sus cosas. El emprendimiento femenino. Esta canción yo la hice antes de salir de Cuba en el 2018. Y la vine a lanzar ahora. No, pero eso es así. A veces lo mejor de todo es que a veces uno se siente como que, concho, esta canción ahora como decimos, yo creo mi música que me gusta a mí. Si a mí no me gusta, yo no la voy a poner fuera. A mí yo me tengo que enamorar, tengo que decir esto
esto sí, y bueno, ya después si la gente le gusta o no le gusta, bueno, ya eso es para gusto los colores. Pero a veces uno, y eso me pasó a mí, yo lo digo aquí porque a veces la gente no sabe que la parte más difícil del proceso de creación de los artistas es el after, es el después del lanzamiento. Si después del lanzamiento tú ya haces así y te pasas para lo que viene y dejas atrás lo que ya tú estabas trabajando, por ejemplo, una canción, y la dejaste ahí como está, entonces es como que, mira, hay artistas del top que se pasan un año promocionando una canción. Eso no tiene nada de malo. Igual, o sea, si tú tienes un plan de lanzamiento, tienes que tener tú tienes un plan de lanzamiento, vamos a decir que tú vas a lanzar un tema mensual. Aunque tú estés lanzando canciones mensuales, tú no te puedes descuidar de promocionar las cosas de antes, porque tú no sabes cuándo esa canción se puede hacer viral. Y no vamos a hablar ni siquiera de ser viral. Tú no puedes dejarla de promocionar porque pierde, o sea, no es que pierde la esencia, porque la canción la canción como quiera va a estar en las plataformas musicales. Desde que yo saqué música por primera vez, a ver, a mí también me pararon ciertos factores. Por ejemplo, la compañía donde yo trabajaba, a mí no me dejaban publicar música como artista independiente, y yo publiqué esa canción y eso fue como que o sea, yo no tuve ningún tipo de problema, pero como que sí me llamaron la atención y ellos como que se pusieron un poco, y yo tuve que parar de hacer. Wow. Sí, yo tuve que parar de hacer, no lo sabía. de lanzar mi música original. Sí, eso me pasó a mí. Por eso fue que yo desde el 2000, o sea, la última canción que yo saqué. Es decir, que ellos no son ni un sello discográfico, y aún así no querían que tú lanzaras tu propia música trabajando. Ni yo ni nadie. Ellos decían, yo recuerdo que yo nunca tuve ninguna queja de nadie. A mí me gusta la música, a mí me gusta cantar, a mí me gusta el performance, a mí me gusta el entertainment, eso me fascina a mí. Yo amo los escenarios. Yo creo que yo nací para los escenarios. A lo mejor no soy la mejor bailarina ni hago las mejores coreografías, pero me gusta, eso a mí me encanta. Y yo recuerdo que yo hacía mi trabajo bien hecho, y yo a veces eso no lo entendía. Yo decía, pero si yo no, o sea, yo no llego tarde, yo no hago nada, pero era de lo que hablábamos anteriormente. Cuando tú firmas un contrato, ellos son tus dueños, y si ellos no quieren que tú hagas una cosa, no la haces, o si no puedes hacer, te vas. Y por eso yo, desde el 2017 hasta el 2020, no lancé más música. Precisamente por eso. Y si yo hubiera seguido, vamos a decir que ok, no vamos a lanzar más música, pero si yo hubiera seguido promocionando y estar ahí, posiblemente, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Pero ahora me quedé con el ¿qué hubiera el beneficio pasado? De la duda. ¿Qué hubiera pasado? Mira, ahora mismo, esa misma canción que yo lancé en el 2017 va a gente así. Este año yo he lanzado música nueva, este año he tenido colaboraciones, y este año todo el mundo, así de la nada, ha reproducido esa canción donde quiera. Esa canción va a llegar casi a los 10,000 streams. Wow. Y yo no, o sea, yo voy promocionando las cosas nuevas de ahora, etcétera, etcétera, y cuando promociono pongo toda mi música, etcétera. Es así, ¿sabes? Y ya te digo, a lo mejor no es un éxito, no es, y ni siquiera es. O sea, es lo que tú dices, la evolución musical de los artistas es increíble. La calidad vocal, la calidad de producción de esa canción en ese año, a lo que yo he lanzado ahora en el 2020, en el 2021, nada que ver. Pero siempre es bueno mirar hacia atrás solamente para ver qué tan lejos has llegado. Así es lo único que se mira para atrás. Ven acá, aquí yo de chismosa. ¿Cuándo es el próximo lanzamiento de Victoria Queen? Bueno, aquí entre nosotros. El próximo lanzamiento lo tengo planificado para el mes que viene, pero te voy a dar la fecha y todo. Yo espero que ya para esa fecha este podcast esté afuera, pero si este podcast sale después del lanzamiento, vayan a escuchar la música de Victoria Queen right now. El 15 de octubre. El 15 de octubre. Ya vimos un reggaetón que fue sola. Ya tenemos la última que lanzaste, una kizomba. Kizomba. ¿Cómo se llama? Nadie más. Nadie más. ¿Y cómo se llama esta? La tercera. Como yo. Como la Queen. Ay, mi madre. ¿No me puedes adelantar qué género es?
¿No? Reggaetón. Para cheque el booty. Victoria. Nadie te ama como yo. Snap. Oh my Entonces, God. yo, el inglés y el español como que no se ponen de acuerdo para yo poder, No dejes de expresarte libremente. no me deja expresarme libremente. Victoria, yo te quiero preguntar, aparte de que esto va para, vamos a manifestarlo de esta manera. Este podcast lo van a ver y lo van a escuchar miles de personas. Miles. Amén. He dicho. Yo también me siento porque no conocía, o sea, siempre estamos como las polillas hablando de trabajo y de no sé qué y compartir esto y no sé qué, pero nunca hablamos de cosas personales y nada de eso. Pero bueno, te quería preguntar, ya sabemos que estás haciendo, bueno, ya ahora no, pero en Vietnam hace tus shows, tus presentaciones. Ujú. Ahora parada por el COVID, pero Sí. tú sabes. Obviamente todo el mundo comete errores. A veces uno es súper crítico, pero súper extra que se pasa. Así mismo. Y a veces Queremos buscar la perfección y la perfección. Y a veces uno se critica fuerte y a veces la gente ni se da cuenta, pero bueno, uno sabe. Y yo creo que mientras tú tengas ese subconsciente en la mente de que, concho, me equivoqué y rectificas, eso es muy importante. Pero yo sé que nos han pasado cosas en los escenarios. ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado? ¿Cómo has salido del medio del... wow. Cuéntame. A ver. Bueno, yo sí me acuerdo. No me acuerdo qué canción yo estaba cantando con una banda vietnamita en vivo y se me quedó la mente en blanco, ¿Estabas pero en cantando en blanco. vietnamita? Yo no sé qué preocupación yo tenía, yo no sé qué yo tenía. Se me quedó la mente en blanco y esto es algo que hasta muchas de mis amistades le ha pasado. Y es algo en lo que concordamos. Cuando tu mente se quede en blanco, no pares de cantar, no pares de emitir el sonido que sea. Cuando yo empecé, la. Bueno, yo miré así a los músicos y los músicos me miraron como diciendo, ¿y qué te pasó? No, pero ellos siguieron tocando y yo, la. Una melodía cualquiera hasta que mi mente hizo así, se como que refrescó, se actualizó y caí de nuevo en la letra, pero es algo que nos ha pasado mucho. Yo no sé por qué, es algo que pasa así de momento, sin uno esperarlo. Y pues bueno, pasé muy sustico. Yo sé que muchas personas en el público se dieron cuenta, pero bueno, a partirse de la risa y a seguir. Esas son cosas que se y a quedan... seguir tocando. Yo, Claro. yo puedo escribir un libro, pero bueno, ese libro después yo lo cuento aquí en otro podcast de toda la locura que a nosotros nos ha pasado en los escenarios. Bueno, como te decía, vamos a ir cerrando y te voy a hacer la última pregunta de este podcast. Uh-huh. No te he preguntado nada personal, pero sé que tienes un bebé hermoso, Mateo. Sí. Por que... eso te dije al principio que Vietnam fue el país que me cambió la vida. Aquí fue donde vi los cambios más grandes que he tenido hasta ahora, ¿me entiendes? En Vietnam aprendí lo que es tocar con una banda en vivo. En Vietnam tuve mi bebé, mi primero, el primogénito. En Vietnam me casé. Vietnam le ha dado, como tú sabes, un giro completo a mi vida y le agradezco a Dios por eso. Así mismo, tener una familia es... Yo quiero tener mis bebés. Quiero tener mis bebés. Los amiguitos de Mateo. ¿Qué es, a pesar de todo, o sea, a pesar de todas estas cosas que hemos hablado, qué es, y sobre todo los obstáculos y toda la pandemia, ¿sabes? A veces estamos hablando de, concho, cada vez que voy a hacer una cosa me pasa tal cosa y esto es como que ya me resigno y no voy a seguir. ¿Qué te motiva a seguir? Una de las cosas principales que me motiva a seguir, y no quiero que suene muy, ¿cómo decirte? No quiero que suene muy arrogante, pero una de las cosas que me motiva a seguir es que yo sé que yo tengo talento y yo sé que este regalo que Dios me dio, que con este regalo que Dios me dio, yo puedo llegar a donde yo quiera. Es simplemente, lo que me frena simplemente es, tú sabes, la sociedad, vamos a ponerlo así. Okay. Eso es lo que me frena. Bueno, la industria y todas esas pautas
que no quieren, que uno avance por sí solo, pero todo hay en esta vida, y una de las cosas que también me animan a creer, que ese es el nombre de mi EP, Believe, creer. Esta es otra de las cosas que me motiva, es que todos estos cantantes, desde el más famoso hasta el menos famoso, todos empezaron de cero, como yo, incluso peor. No tenían una computadora, no sabían cómo grabarse, ni sabían cantar, ¿me entiendes? Entonces una de las cosas que me motiva es mi talento y lo que yo puedo dar, y yo sé lo que yo doy, y pa'lante. Pues pa'lante, Más nada. pa'lante con la victoria. Pues yo muy feliz de haberte tenido como mi primera invitada. Yo feliz de que vinieras acá a contar tu historia Gracias. en los artistas que se fueron. Definitivamente irse de Cuba o irse de su país es una decisión importante, grande, que da muchos miedos. Como tú dices, te cambió la vida. Estar aquí me dificulta un 200% más, porque estoy en un país asiático donde no hay negras, donde no hay latinas negras que cantan en español o en inglés. Vamos a ponerlo así. Esto es un país donde se habla vietnamita. Este idioma es solo de aquí. Entonces aquí muy pocas personas hablan español e inglés. Entonces mi carrera no la puedo construir aquí en Vietnam. ¿Me entiendes? Entonces estoy haciendo todo este trabajo online, enfocándome al público latino, sin estar en Latinoamérica. Entonces es muy difícil, porque aquí no voy a tener público. Aquí son vietnamitas. Vamos a no ser decir- que canten vietnamita, como lo he hecho varias Haciendo, veces. claro. Pero en un final ese no es mi objetivo. Pero eso es muy inteligente, es muy importante, porque eso es también audiencia nueva. Una de las cosas buenas de la compañía donde yo trabajaba es que, por ejemplo, ellos siempre te exigían de que si tú ibas a estar en un país, cantar en el idioma local, eso te iba a abrir muchas puertas por el tema de la empatía, por el tema de... Bueno, yo aquí, no sé si tú lo viste, yo tengo un video cantando en vietnamita. Claro que lo vi, yo Ya lo tiene, veo todo. bueno, le falta como unos pocos miles de vistas para tener 500,000 de visitas. ¡Wow! Y fue cantando en vietnamita. Fue un video que puse en un canal de YouTube solamente para mostrarlo, tú sabes, buscando más oportunidades de trabajo de personas que me escribían: mira, quiero que trabajes tal día conmigo, enséñame tu música, porque me dieron tu contacto, pero nunca te he escuchado cantando. Entonces yo enviaba ese link con mis presentaciones en vivo a esas personas. Entonces, qué casualidad, ese video lo puse un día y a los 2 meses me di cuenta, así, entro al correo electrónico de Gmail y veo notificaciones y notificaciones y notificaciones. Bueno, obtuve casi 3,000 suscriptores en YouTube, y el video tenía 300,000 vistas, y yo, ¿qué es esto? Bueno, el video creció, ahora mismo debe estar como 420,000 vistas por ahí. Me tomó de sorpresa, pero es verdad lo que tú dices, la empatía te abre muchas puertas. Ahí gané muchos seguidores vietnamitas. Claro. Ahí también vi muchos mensajes, tú sabes, de apoyo, y también vi que muchos compartieron ese video, y pues bueno, son, tú sabes, una de las cosas, de las tantas que hemos hablado en este podcast, el apoyo. Y pues bueno, esa es una de las cosas también que me mueven a seguir adelante, que yo sé lo que yo doy, y que hay muchas personas como esas personas vietnamitas que les gustaría conocerme, les gustaría conocer mi música y conocerme personalmente. Claro. ¿Por qué no? Que abran las puertas de la pandemia ya, que Victoria Cruz se Seguro. va a comer el mundo, se lo va a comer. Pero nada, muchísimas gracias por aceptar mi Gracias a ti. invitación, por contarnos de tus experiencias. Yo espero que todo el mundo ahora mismo vaya y la siga en todas las redes sociales. No se pierdan los estrenos de Believe EP. No se pierdan nada y suscríbanse, porque Victoria Queen siempre está creando. Cuando tú ves a Victoria calladita en las redes, es porque Victoria va a sacar Incluso la carta abajo de la manga. quiero dejarlo caer por aquí. Una de las cosas que me gustaría es componer a otros artistas. Y tengo muchas canciones compuestas desde hace años, como yo digo, cogiendo polvo ahí en la computadora. Esas Porque canciones un día van a pagar todas tus cuentas, mi amor.
Aquí Por está eso la también me Victoria gustaría. lanzándose como compositora. Y bueno, bueno, no te estás lanzando, ya tú eras compositora, porque obviamente, pero oficialmente, caballero, escríbanle mensajes a Victoria para que coja coge tu cancioncita aquí. Pues nada, mi amor, muchas gracias otra vez por estar, por venir, Gracias, por mi decir amor. sí, por estar tan bella, por cantarnos. Desde Tailandia. Hola. Aquí Desde estamos Tailandia, desde Vietnam. latinas en Asia, así mismo. Así que bueno, nada, te mando un beso grande. Nosotros seguimos hablando en nuestras tertulias nocturnas a la 1 de la Así mañana. Que mismo. escribimos un mensaje y nos pasamos 2 horas Increíble. hablando. Los artistas que se fueron, quédense. Los artistas que se fueron, quédense. Los artistas que se fueron, podcast está para quedarse. Esta es una oportunidad también, tú sabes, para que todos se expongan, y es un sitio perfecto para dejar saber cuáles son tus aspiraciones en la música y que la gente te conozca a través de este podcast. Claro. Así que yo también lo recomiendo porque Ay, gracias, mi corazón, muchas gracias. Yo la verdad, como ya había dicho en los podcasts anteriores, como es tan difícil la promoción y como es tan difícil tener el apoyo, pues yo yo me lancé a esto. A lo mejor no es perfecto, a lo mejor no es el mejor podcast de la vida, pero es mi podcast y lo hago con mucho amor y lo hago con mucho es deseo lo que vale. para que mis amistades, como decía, no solamente mis amistades, pero sino otros artistas puedan venir aquí para que, o sea, a lo mejor yo no lo conozco, pero cuando yo lo conozca, la gente que va a escuchar lo va a conocer. Y muchas otras gente, sabe Dios qué alcance tiene este podcast. Uno nunca sabe. Y uno no va a saber si no se lanza. Y ya yo me lancé, así que bueno, ya saben, aquí estamos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Mua!